tal? Buenos días. Bueno, primero gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que después de oír a Héctor, pues hay montones de cosas que ya puedo dejar un poquito de lado, porque ya las ha dicho él. El planteamiento global estoy absolutamente de acuerdo con él. Esto no puede ser una situación en la cual uno caiga desde el cielo pretendiendo que una forma de tratamiento, una en exclusiva y además que tenga un sesgo individual, vaya a cambiar nada. A mí me han pedido una misión radicalmente imposible en esta mañana y es empaquetar el modelo de Kember en 20-25 minutos, después, como él decía, de intentar ayer pasar por encima durante 4 horas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo capacidades limitadas, la inmortalidad no me ha sido concedida y tampoco la omnisciencia, con lo cual, pues prepararos, poneros los cinturones, igual sucumbo en el intento, no me extrañaría, pero bueno, vamos a intentarlo. Me salto todo el montón de cosas que ya he dicho y es lo que no es el tratamiento específico de la psicoterapia focalizada en la transferencia de Kember, es decir, todo lo que en cada sitio tiene una particularidad. Yo creo que el mejor resumen lo ha hecho él mencionando los manuales, y dentro de los manuales yo particularmente voy a hablar de Kember, pero me quedaría con Gunderson porque me parece que es el más ecléctico y el que más junta cromos de diferentes orígenes para generar lo que es un programa estructurado, ambulatorio, que puede recurrir en un determinado momento a intervenciones en crisis, pero que en su propia esencia es trabajar en continuidad de cuidados en una red integrada, en nuestro contexto sería en una red pública, con diferentes formas de intervenciones, con una salvedad que deben de ser coherentes y que debe haber una especie de línea directriz organizativa interna que de alguna manera le dé sentido para que no sea aquello de a lo que, por cierto, estamos tan acostumbrados en nuestro país de cada maestrillo con su librillo, y generar, por lo tanto, un espacio que sea coherente, que es donde tenga lugar el tratamiento. Bueno, pues con todos esos filtros, una parte del tratamiento, que es la que me han pedido específicamente que os cuente, sería la psicoterapia focalizada en la transferencia. Ahí aparecen algunos de los modelos. El modelo del centro es el modelo ecléctico que junta una psicoterapia, que va a ser una psicoterapia dinámica, más un programa de case management, que es la unión de toda una serie de recursos, donde aparecen desde programas vocacionales, módulos para tratamiento de adicciones tan frecuentes en estos pacientes, tratamientos individuales, un espacio para la familia, con un módulo de psicoeducación, etcétera, 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 ¿no? El de Kember no lo menciono. Oh, ya empezamos. Perdón. Aquí. El de Kember no lo menciona, pero también lo hace, y el de Linehan lo centra alrededor de la DBT. ¿Qué es la psicoterapia focalizada en la transferencia? Es una forma de psicoterapia dinámica específicamente adaptada para pacientes con trastorno de personalidad límite. Con una metodología manualizada, se ha publicado el año pasado la última edición. Ayer me enteré que está traduciéndose al castellano, con lo cual, bueno, pues si no manejáis inglés, más fácil porque estará al caer. Y está basada en todo un fondo teórico que es la que le da sentido. Es decir, aquí hay todo un desarrollo que parte desde la concepción sobre el origen de la psicopatología, con un modelo específico que es un modelo dinámico, evolucionado, con aportaciones de diferentes autores, que tiene una idea en relación a que de aquellos barros vendrán estos lodos, determinadas vicisitudes durante el desarrollo que afectan al desarrollo de la personalidad, van a configurar una organización de la personalidad que va a tener su vertiente patológica a nivel de la expresión en la clínica y que va a ser objeto de tratamiento mediante una psicoterapia que tiene en cuenta precisamente estos hitos de desarrollo, unidos a una técnica específica para su abordaje de características psicodinámicas. Hay un énfasis central para Kember, diferencial con relación a otros, que sería la interpretación de la transferencia negativa como elemento absolutamente fundamental, sin el cual, propuesta de Kember, no hay posibilidad de que la psicoterapia progrese. Otros hacen mucho más hincapié, en estos me incluyo, aunque sea traicionar a Kember, donde hay toda una función de sostén absolutamente fundamental, precisamente como ha dicho Héctor, para que exista un vínculo terapéutico absolutamente fundamental, sobre todo si pensamos en una población que no tiene precisamente una gran conciencia con relación a estar enfermo y por lo tanto va a necesitar de toda una serie de medidas previas que fortalezcan el vínculo con la relación terapéutica y por tanto con el tratamiento, y sin el cual lo más probable, como muy bien ha señalado y está absolutamente documentado en montones de estudios,
la posibilidad de que se produzcan abandonos tempranos por parte de los pacientes es altísima, ¿no? Tanto la transferencia positiva como la negativa son focalizadas y interpretadas, mientras que en otros autores se pondría el énfasis en otro tipo de medidas. Estas son las reglas en las que tiene que discurrir el tratamiento, el famoso encuadre. Ya se ha mencionado, lo voy a repasar rápidamente. Un marco estable con definición de los límites del encuadre, límites que abarcan a el canal por el que va a discurrir el paciente, que en nuestro caso va a ser un circuito asistencial, donde van a tener lugar las intervenciones integradas desde diferentes ópticas, pero siempre con la idea de que exista esa integración y en un contexto de continuidad de cuidados. Un terapeuta que aparece por oposición a lo que podría ser otros modelos psicodinámicos, psicoanalíticos, como una persona activa, y activa específicamente ante situaciones que se van a plantear desde el lado del paciente y que afectan a su juicio de realidad por las distorsiones que se producen a veces debidas precisamente a la plasticidad clínica de estos pacientes que en situación de estrés o de regresión tienden a generar situaciones clínicas donde aparecen episodios micropsicóticos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene que estar el terapeuta muy activo para rápidamente intervenir e intentar restaurar la vivencia en realidad del paciente. Al mismo tiempo, sobre algo que es natural al paciente y que no puede evitar hacer, y es precisamente en situaciones de crisis, acudir a esa parte de su funcionamiento mental que es la más primaria, pero que necesariamente tiene que movilizar como primera protección. Estos son como las barreras de un ejército. Las primeras que tiene que movilizar el paciente son las más burdas, pero son absolutamente necesarias. Tienen una posibilidad que es positiva, y es el hecho de que le defienden, le protegen, pero tiene lamentablemente una parte negativa, y es que le alejan de la realidad. Si yo pienso que mi terapeuta es mi enemigo y que por lo tanto está en contra de mí, identificación proyectiva, ya vamos mal, ¿verdad? Si yo pienso que este señor del cual yo me había hecho la idea, porque me la había hecho sin querer, de que es un personaje que por fin me va a solucionar todos mis problemas, y de pronto me frustra, o yo siento que me frustra, y se me cae su figura, escisión de evaluación, el tratamiento va a sufrir. Y entonces el terapeuta tiene que ser enormemente activo para intentar resolver esto. Eso puede producir distorsiones del tratamiento y por tanto generar posibilidades de abandono, que es lo que intentamos evitar. El tema de la transferencia negativa, que ya lo he mencionado y se ha mencionado. La interpretación como forma de intervención en general, no única ni exclusiva, luego veremos que hay otras más que lo acompañan, pero lo más importante de todo es que tiende a establecer puntos de significación entre lo que el paciente piensa, lo que siente y lo que ocurre. Eso que habitualmente en una persona normal se puede dar por sobreentendido, pero que en estos pacientes no se puede hacer. Establecer conexiones que vinculen estados emocionales con situaciones vivenciales por parte del paciente, insisto, no haría falta en otros pacientes, en estos es absolutamente fundamental. Se llama función de significación, sin más y ni menos. Todo el tema de la elaboración de los comportamientos autodestructivos, y ahí aparecen los dos mecanismos que luego vamos a mencionar, que son la confrontación y la clarificación, como intervenciones auxiliares de la más específica, que sería la interpretación. Dejo fuera todos los elementos, como ha señalado Héctor, que tienen que ver con el mantenimiento de un vínculo con la realidad y con un soporte. Medidas en relación a la familia, la medicación, el terapeuta administrativo, los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 6, la necesidad absoluta de que todas las tendencias de descarga por parte del paciente que tienen que ver nuevamente con estados emocionales se puedan bloquear. Y eso establece que haya toda una serie de límites, y los límites, nuevamente como se ha señalado, frente a todo aquello que pueda resultar peligroso tanto para el paciente, para su entorno o para el tratamiento. Ahí es donde hay que estar particularmente claros desde el principio. Si estamos pensando en una red asistencial, eso obliga a la previsión y a la explicitación dentro del circuito asistencial de qué recursos va a haber, cuándo se van a movilizar y cómo, para hacer frente a estas situaciones, porque se van a dar, sencillamente porque se van a dar. Entonces, más vale que uno las prevé, las explicita y eventualmente, y esto se hace, se pueda generar un contrato terapéutico. El contrato terapéutico en el mundo anglosajón tiene una ventaja, y es que obliga a las dos partes, se rompe y se acaba la historia. Aquí los pacientes, decíamos ayer también, tienen derechos, pocos deberes. Entonces, los contratos son papel mojado, pero si uno los introduce,
tienen un valor simbólico y uno puede acudir a ellos cuando son necesarios. Con lo cual, aunque no tenga valor legal, sí que tiene valor contractual y es muy importante, protege al paciente y protege al tratamiento. A ver si respiro y sigo. Las interpretaciones basadas en el aquí y ahora, sobre todo en fases iniciales, tal y como se ha señalado, y también se ha señalado la importancia de todo el mundo de la contratransferencia en el que no me voy a poder meter. La contratransferencia es fundamental porque si hay algo que son estos pacientes es que no son nada tranquilitos y inundan tu mundo emocional interno de tal manera que o haces una lectura buena y filtrada de todas las emociones que vas sintiendo o la posibilidad de arremeter como elefante en cacharrería en el campo de la relación terapéutica en función de la movilización de tus propios sentimientos es alta y altísimamente indeseable. ¿Qué quiere hacer el tratamiento? Pues ya se ha mencionado, que son los 3 hitos clásicos y básicos planteados por Kember ya desde el año 75. La resolución del síndrome de difusión de identidad como específico de estos pacientes, junto con la sustitución de los mecanismos de defensa primitivos, escisión, identificación proyectiva y negación, y, como se ha señalado, la posibilidad del paso de relaciones de objeto parcial a relaciones de objeto total. Héctor ha dicho una cosa que es muy importante, y es que cuando uno ve los análisis de qué es lo que mejora con los diversos tratamientos, y él lo ha señalado de una manera clara, menciona algo que es muy importante, y es que mejora lo fácil. Mejora lo depresivo, mejora el acting out, mejora el intento de suicidio, mejora la relación en general, pero la relación profunda, lo que tiene que ver con la identidad, es lo que no mejora, es lo que tarda más en mejorar. Por eso todo lo demás que se haga tiene una enorme importancia porque estabiliza al paciente. Pero ya la propia Linehan lo reconoce, que su modelo de psicoterapia no sirve para tratar el problema de identidad. Que el problema de identidad queda fuera del foco de una terapia dialéctico-comportamental. Que hace falta un abordaje que sea más específico, en condiciones adecuadas, con todo un sistema de protección para que pueda llevarse a cabo, pero que al final va a ser el que va a poder dar cuenta de la dificultad nuclear que tiene el paciente. Y la dificultad nuclear que tiene el paciente es, de cara adentro, su identidad, de cara al exterior, todo lo que implica su mundo relacional y los afectos consiguientes, ¿no? Que al fin y al cabo no es nada muy raro porque es una dialéctica de continuidad entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Bueno, el procedimiento en 3 fases, no me voy a detener en esto, y en esto tampoco. Bueno, esto es simplemente para ver, nosotros tenemos nuestra experiencia mental codificada en representaciones mentales de nosotros mismos y del otro, eso tiene una unión a través de un afecto, y ese es el afecto que nos causa los problemas, porque ahí en medio es donde se invade todo el campo, tanto interno como de las relaciones externas, y donde empiezan a saltar las chispas a la menor de cambio. Esto es... Esta estaba animada, vaya por Dios. Esto es muy importante. Toda técnica tiene una estructuración, y la estructuración tiene que ver con niveles de importancia, y los niveles de importancia atienden a cuáles van a ser dentro de las fases algo que en último término rige la relación temporal. Y en la relación temporal hay medidas que tienen que ver con todo el tratamiento, y lo llamamos estrategias, medidas que tienen que ver con las sesiones individuales, cosas que uno hace dentro de las sesiones, básicamente el timing, y luego hay técnicas que aparecen en el momento y a las que uno acude en un determinado momento. Va a ser la confrontación, el otro la interpretación, la clarificación, la validación, etc. Estas son para el momento, estas son para la sesión individual o un grupo de sesiones en un tiempo, y estas van a ser para todo el tratamiento, ¿no? Estrategias. Definir la relación de objeto dominante, qué es lo que predomina en este momento en el mundo interno del paciente y qué es lo que va a ser aquello que va a aparecer durante el tratamiento. De cuál es su mundo interno, quiénes son los actores, el padre, la madre, el perro, el ayayay, todos los que están ahí involucrados y que tienen una relación importante, familiarizarte y ver cuál es la calidad del vínculo que establece con todas esas figuras. Observar los roles inversos, ahora pondremos un ejemplo aunque sea rápido.
observar las conexiones entre estos y las defensas correspondientes, incluyendo las contradicciones que vamos a encontrar seguro y en los primeros momentos en las relaciones que tiene con algunas de estas figuras significativas. Papá es bueno, papá es horroroso. Hombre, coño, qué casualidad, si papá era bueno, ¿cómo puede ser horroroso? Y además en el mismo tiempo y al minuto, ¿no? Aquí hay algo que nos chisporrotea y eso probablemente se va a traducir en la relación terapéutica, ¿no? Entonces tenemos que observar todo este mundo relacional y ayudarle poco a poco a integrar sus aspectos escindidos. Estos son algunos de los pares, simplemente para que los tengamos en cuenta, ¿no? Víctima abusada, padre sádico, niño deprivado, padre egocéntrico. Una gran cantidad de estos pacientes, sobre todo más del sexo femenino, como detalle clínico, tienen, cuando uno explora, unas madres narcisas de muchísimo cuidado. Entiende uno muy bien el hambre que ha surgido respecto a ser reconocidos como objetos de deseo y por lo tanto muchas de las problemáticas de estos pacientes, ¿no? Y estas madres narcisas han jugado, esto por mencionar un aspecto muy parcial, han jugado un papel muy importante en la génesis del trastorno del paciente. Bueno, pues como eso podemos encontrar toda una serie de vivencias por parte del paciente que tienen que ver, aquí muy esquematizado, parece que papá es el malo de la peli, pero con un otro importante que ha jugado o que es visto desde un rol complementario, ¿no? Tácticas, los focos, el timing. Ayer poníamos en el taller el ejemplo del duelo. El duelo es un foco cuando uno hace una psicoterapia breve porque es muy fácil delimitar un campo de la psicopatología y de la vida interna del paciente alrededor de la vivencia que ha generado una pérdida, un duelo, sobre todo si se ha complicado, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Cuál es el foco que uno va moviendo en relación a los sitios donde el paciente nos va llevando dentro del tratamiento? Porque suelen ser aquello que constituye la preocupación dominante en ese momento. Entonces, eso lo vamos viendo. Vemos qué es lo más importante, siempre minimizando ganancia secundaria, protegiendo el encuadre, estableciendo límites, manteniendo neutralidad. Trabajamos con elementos comunes de la realidad cotidiana. Esto no es un método pedagógico para aprender psicoanálisis, no se trata de adoctrinar al paciente en ningún tipo de conocimiento profundo, sino se trata de que haga frente a cuestiones a las que tiene que hacer frente en la vida, pero con una ganancia de significación fundamental en el sentido de cuál es su papel dentro de ellas, ¿no? Análisis de defensas primitivas, contratransferencia y el uso de la contratransferencia como información. El encuadre es, bueno, pues como es lógico, un encuadre cara a cara, siempre, directo, con un comportamiento natural. Lo decimos prácticamente siempre, aquí no sirve el terapeuta este modelo un poco clásico y ya peyorativo del gato escayola, ¿no? El sujeto terapeuta que no siente ni padece, el que se mantiene impertérrito pase lo que pase, el que parece que en ningún momento se mueve. El comportamiento natural no es ese, el comportamiento natural implica preocupación cuando la hay, alegría cuando de pronto la cosa puede tener gracia, etcétera, etcétera. O sea, ser quien uno es, evidentemente sin trasladar, sin traspasar ningún tipo de medida que rompa la neutralidad. Ser correcto, ser educado, ser simpático no significa empezar a contar chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Ni mucho menos invadir con juicios de valor cuestiones que tengan que ver con la vivencia del paciente. Y luego, bueno, pues regla de abstinencia, no hay gratificación transferencial, análisis de la contratransferencia y para adelante. No sé si me he saltado una. Me he saltado una, ¿verdad? Además de eso, atención a la comunicación no verbal, análisis de los momentos delicados, que es cuando se producen las severas regresiones, porque es cuando caen los momentos más desestructurados, es cuando aparecen los episodios micropsicóticos o los mayores riesgos de paso al acto. Entonces, cuando el paciente incluso ha venido bien a sesión, pero cambia como resultado de lo que va apareciendo, se va angustiando progresivamente, se va desestructurando y empiezan a aparecer este tipo de fenómenos, pues a parar el carro y al rescate, porque si no haces eso, probablemente te quedas sin paciente. O el paciente se va. Los límites son los episodios micropsicóticos o cuando el paciente en una llamada psicosis transferencial confunde quién es, con quién se relaciona y la vivencia que tiene, ¿no? Va a haber una serie de intervenciones tácticas que van a medir fundamentalmente cuál es la capacidad de juicio de realidad del paciente y que son especialmente sensibles en estos pacientes en situación de regresión en momentos, por ejemplo, de fin de sesión. Si el paciente está blandito, pues probablemente vas a tener que acudir al rescate, vas a tener que mirar el reloj y vas a tener que
utilizar el tiempo que tengas para acudir al rescate, dejando de lado otras medidas que a lo mejor podrían tener sentido, pero no en ese momento. Te vas a poder ir moviendo en el tiempo hasta poder funcionar más cercano a lo que podría ser una psicoterapia psicoanalítica clásica, pero siempre, insisto, con límites. Te voy fatal ya, ¿no? Sí. La interpretación no voy a mencionarla porque es la clásica: unión presente-pasado, vínculo con el terapeuta, se recuestra la fantasía del afecto y proponer una construcción. Nos interesa mecanismos auxiliares que sirven para despejar campos. Son aquellos que, sin meterse por medio del paciente, sin establecer ningún juicio, ponen en tela de juicio si algo de lo que el paciente dice ha quedado en un terreno ambiguo, poco claro, o incluso llega a expresar como buena algo que no ha sucedido dentro de la relación con el terapeuta. Entonces, clarificar, es decir, un momentito, no así, con mucho más cuidado. Me parece que usted dice que yo he dicho, yo no he dicho. Me gustaría que repasáramos cuándo cree que yo he dicho esto, porque si seguimos adelante vamos a ir muy mal, en la medida en la que vamos a dar por bueno un aspecto que creo que tenemos que revisar. Yo no he dicho que era bueno que usted se fumara porros porque no pasaba nada en ningún momento, entonces me gustaría que pudiéramos hablar de por qué cree usted que, en fin, clarificar. Porque los pacientes a menudo son deliberada o pseudo-deliberadamente vagos, confusos o imprecisos. Permite que el terapeuta no se confunda, que no debe, y vaya reafirmando los pasos que da siempre con mucha cautela. Eso puede referirse a dichos, personas, situaciones, acontecimientos, etc. Y mucho más si tienen que ver con la propia continuidad del tratamiento. No es que me dijo que no iba a haber sesión, que yo le dije que no iba a haber sesión. Yo no le he dicho en ningún momento que no fuera a haber sesión. ¿De dónde se ha sacado? Ah, porque me pareció que iba a ser, que era fiesta. ¿Y que era fiesta? ¿Dónde era fiesta? ¿Quién le ha dicho? ¿Por qué? Es decir, hay que ser delicado y en la medida de lo posible intervenciones no cerradas. Intervenciones no cerradas es evidente, y decir, qué extraño, ¿qué le parece que usted piense que yo haya dicho que tal? La confrontación sería la otra y directamente ahí es el cuestionamiento de lo dicho, ¿no? Usted dice que yo dije, usted dice que yo digo, yo dije que usted dijo, no. Vamos a ver quién dijo qué, cuándo y cómo. Nuevamente porque detrás hay vaguedades, contradicciones, paradojas, etcétera, etcétera. Pues nuevamente tacto, delicadeza, pero lo fundamental es que se dé cuenta de que hay situaciones emocionales específicas, muchas veces opuestas, por tanto contradictorias, y hay que intentar aclararse. Salto, y esto también. ¿Qué se pretende? Que a través de un ciclo sucesivo de intervenciones donde la interpretación, la confrontación y la clarificación a lo largo del tiempo vayan produciendo un progresivo grado de integración ¿de qué? De integración de las representaciones del ser, de representaciones del objeto, por lo tanto una maduración emocional, sustitución de mecanismos de defensa, estabilidad desde el punto de vista de sí mismo, construcción de una identidad más sólida, construcción de unas relaciones de cara al exterior más estables y por lo tanto un progreso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la estabilidad. Esto tampoco. ¿Cuáles son las prioridades? Pues las clásicas, las lógicas. Comportamiento suicida o homicida, amenazas a la continuidad del tratamiento por el alto nivel de abandonos, lo psicopático en sentido amplio, es decir, cuando el paciente no dice la verdad o la oculta y además lo sabe y además se le hace ver y entonces se intenta que en la medida de lo posible se clarifique, ¿no? Y si no es posible, pues nada. Y todo lo que tiene que ver con los ataques dentro o fuera de la sesión en forma de comportamientos donde la emoción va a servir de motor para una conducta que no es ni mucho menos deseable. Los límites y su estructuración, ¿veis cómo no es posible? ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Pues los clásicos también. Aquellos pacientes que por sus características aparecen con severos déficits en la constitución de esa instancia protectora, respetuosa del orden, de un cierto juicio de realidad y muy importantemente del otro. El otro en este caso va a ser el terapeuta o por extensión todo el circuito asistencial. Entonces, aquellos pacientes que vienen muy lastrados por circunstancias de su vida, de su experiencia, de su desarrollo, pues lógicamente son aquellos que tienen peor pronóstico.
aquellos que estructuran transferencias de tipo psicopático, porque eso rompe completamente la posibilidad de un vínculo empático que progrese en el tiempo y además va a aparecer siempre en los peores momentos, que es justo cuando no debería de aparecer, pero ocupa el lugar de una verdad que no puede admitir. Eso si somos buenos, si somos malos, ocupa el lugar de un super yo mal constituido que tiende a tirar por una vía que no es la buena cuando vienen los problemas, ¿no? La mala calidad de las relaciones objetales, lamentablemente al que le va mal en la vida desde bien prontito tiene menos posibilidades de beneficiarse de nada, pues también tiene menos posibilidades de beneficiarse de un tratamiento donde el vínculo, la confianza, el respeto y el desarrollo con un cierto compromiso a lo largo de un tiempo largo son absolutamente fundamentales, ¿no? Y por último, aquellos pacientes que por su estructura, dentro de este amplio mundo del trastorno límite de personalidad, tienen elementos muy regresivos, muy mal constituidos dentro de su identidad, porque a la menor de cambio se deslizan en terrenos que saltan la realidad y, por ejemplo, estructuran pues, relaciones muy paranoides con sus terapeutas, con los vínculos, y hace prácticamente imposible el que pueda continuar el tratamiento, ¿no? Esto es lo que pretende diferencialmente con relación a otras técnicas, que la función reflexiva, el conocimiento que el paciente tiene de su dinámica interna, de lo que le pasa, por qué le pasa y qué puede hacer para evitarlo, vaya aumentando con el tiempo, porque inevitablemente todo eso tiene que ver precisamente con lo nuclear, que es con la identidad, ¿no? Mientras que otros elementos más sintomáticos se benefician mediante otras técnicas, pero no abarcan estos problemas nucleares. Jesús. A correr. Es un modelo psicoanalítico puro, pero asociado a toda una serie de medidas que permiten que pueda tener lugar, y vuelvo a insistir, Héctor lo ha dejado muy claro, ayer poníamos el símil quirúrgico de aquí en mitad de la mesa del salón de actos, un cirujano no conseguiríamos que se tirara a operar un estómago, por ejemplo, y haría muy bien, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que ser como ese cirujano. Para nuestra protección y para la protección del paciente tenemos que trabajar dentro de un entorno donde, como ha mencionado muy bien, una serie de elementos de protección del propio tratamiento en forma de un programa de continuidad de cuidados con diversos dispositivos que funcionen de forma integrada, sirva como elemento de sustento para la realización de esta psicoterapia. O de otra, pero en este caso de esta. Eso implica modificaciones de la técnica que afectan al encuadre, a los tipos de intervención, al énfasis en la interpretación negativa, la actividad del terapeuta y dentro de un modelo institucional que en este caso es Cornell. Ya.